Perfecto. Volvamos, a ver, acá. Volvamos acá para ir cerrando esta parte de antropología, que es lo primero que vamos acá. ¿Se acuerdan de esto que les decía? ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo, bien. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo definirían lo que es una civilización, por ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? Con todo lo que venimos viendo, ¿no? De antropología, pero así con estas informaciones que tenemos acá. ¿Cómo se les ocurre que podemos definir lo que hace a una civilización? Que cada una tiene su cultura, ¿no? Sí, su cultura, Claro. Sí. Y sus tradiciones. ahí va, Costumbres, el tema claro. de las tradiciones, chiquis, ¿sí? El tema de las tradiciones. Las religiones, sus mitos, su forma de narrar las cosas, ¿sí? El arte, súper importante también. Ahí está Jessy. El arte, ¿no? El arte de cada civilización. Esto que hablábamos de las civilizaciones latinoamericanas, que nosotros impusimos una religión que no era la nuestra, ¿sí? El tema del arte, que tampoco era el nuestro, lo heredamos de alguna manera de Europa, y también la filosofía y la ciencia. Entonces, para ir cerrando y para que comprendan esta parte, el discurso de América Latina tiene como dos capas. Toda una capa de civilización que fue conquistada, ¿sí? Y toda la capa de europeísmo que se le inculcó. Entonces somos como una mezcla de todo eso nosotros. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Espérense, Sí, sí. ahí va. Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, como para ir cerrando, piensen esto. Cada civilización tiene su estructura de pensamiento mitológico, religioso, filosófico y científico, ¿sí? A veces se mezcla todo y nos va a pasar, en otro lugar me pasó de una investigación que hicieron los chicos de aborígenes mapuches, donde estaba internado un chico con toda la familia y habían invitado como al chamán para que hiciera una especie de ritual. Y bueno, son cuestiones culturales que uno lo tiene que incorporar eso también en la práctica, lo vamos a ver. Y también hay cuestiones medicinales que tienen que ver, que no son discurso occidental, pero que tienen que ver también con esto, de poder aceptar los saberes y las medicinas de los pueblos originarios, que hay que respetar también. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Entonces, vamos cerrando esto como para ir terminando antropología. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que venimos viendo hasta ahora? Porque la semana que viene no nos vemos, entonces quiero ir cerrando antropología. Por mi parte se entiende todo. No, lo mismo digo, o sea, sí, también lo entiendo. Vale. Profe, yo tengo una pregunta media colgada, porque estoy perdida con las fotocopias. ¿Usted mandó algún PDF, algo con esto que está hablando o no? Y teníamos 2 videos y un material que se llama Filosofía, esa búsqueda reflexiva. Es Ok. larguísimo, que lo compartimos la semana pasada por WhatsApp, porque yo no lo podía mandar, ¿se acuerdan? Ok, Sí. perfecto. De filosofía. Perfecto. Ahí sí, Entonces lo tengo que tener, porque no lo encuentro, parece. solo lo tenés que tener porque lo compartió un compañero porque yo no lo podía adjuntar. De hecho. Perfecto. Para poder ir estudiando de lo que tenemos que hacer, por eso. Sí, tenemos los 2 videos, estas clases que van quedando subidas a YouTube y el libro. ¿Sí? Después yo les digo exactamente las páginas para que no lean por demás ni de menos.
Está bien, Pero perfecto. también hay unos cuadritos en el libro de filosofía, ciencia, religión, en lo que llamábamos el pasaje del mito al logos, esos conceptos hay que ir como manejando. El del ser humano como unidad biopsicosocial y espiritual, ese también lo dio usted. Sí, tesoro. Sujeto de atención. Ah. Estábamos ahí. Perfecto. Bien. Cierro antropología, entonces. Sí, profe. Genial. Ahí vamos, volvemos acá. ¿Se acuerdan de sujeto de atención? Lo último que veníamos viendo, después cortamos y hacemos un recreíto para no apabullarlos. Pero, ¿se acuerdan de? Vamos a ubicarnos un poquito en sujeto de atención, lo último que habíamos visto. ¿Quién se acuerda? A ver. Pueden buscar en sus apuntes. Yo les voy De sujeto de atención estábamos viendo las enfermedades genéticas, biológicas, psicosociales. Claro, o sea, las enfermedades El en qué cerebro. dimensión abarca, claro. Abarca. Exactamente, las dimensiones. Y se acuerdan que yo les pasé un videito con nuestro cerebro, que habíamos charlado un poco de esto, de cómo reaccionamos según el área que se va activando de nuestro cerebro. Claro, el Sí, cerebro sí. réptil que había pasado, Ahí como vamos. de Ahí animal. estábamos. ¿En la evolución humana puede ser? Ahí va. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien, vamos a focalizar ahí, ¿les parece? Sí, profe. Buenísimo. Teníamos acá la primer capa de nuestro cerebro. Sí. Perdón el pulso. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, ¿se acuerdan que justo veníamos hablando, para empezar a focalizar ahí, cómo esta parte del cerebro que determina lo que es justamente sueño, ritmo circadiano, ciclo de atención, esto de la supervivencia, que es re importante para tener en cuenta, chicos, cómo nuestro cerebro reptil determina, ¿sí?, la supervivencia. ¿Cómo lo ven activarse en estos días? Porque es muy notorio. Yo les había mandado un PDF también. Con las ganas de salir del encierro principalmente. Las ganas De los instintos. de uno sentirse un animal enjaulado, querer salir. Totalmente. Es bien una respuesta animal, totalmente. El tema Cambio de humores. ¿vieron que hay gente que se le está alterando el sueño? Sí, a mí también. Sí. Totalmente. Eso es, Para mí, en mi caso, es la paranoia al salir a comprar. bueno, ahí está, miedo, los ritmos biológicos de descanso, vigilia, la supervivencia, esto de decir, tengo que salir a, ¿no?, comprar y se pone en juego la vida. Claro, la salud, tal cual, sí. La salud, absolutamente. Entonces, todo eso se está disparando desde el cerebro reptiliano. La cuestión de la incertidumbre económica, ¿no? Esto de decir, bueno, Sí. hay que generar dinero, llegar a fin de mes de alguna manera, ¿y qué va a pasar? Cerebro reptiliano. También, la desesperación, ¿no? Tiene que ver con el cerebro reptiliano. Sí, Andrea. ¿Profe? Tesoro. Hola. ¿Tiene que ver con el miedo y la defensa? Absolutamente, a eso iba a ir, tal cual. Cuando nuestro animal interior se siente acorralado, ¿sí?, por miedo e incertidumbre o cualquier situación donde uno parezca que está en juego lo más básico de la vida, se activa el miedo. Ante el miedo tenemos dos respuestas, chicos, dos respuestas. ¿Qué solemos hacer ante el miedo primitivo? ¿Ataco? Atacar. O huir. Huir. Tal cual. Entonces se activan estas dos respuestas que vienen desde acá. Fíjense, ¿dónde se siente el miedo en general? ¿Dónde lo suelen sentir cuando tienen miedo? En el pecho, en el miedo, el corazón.
acá, en el se siente, ¿no? En el cuerpo, es fuerte. Te acelerás. Tal cual, exactamente. Está toda la cuestión motora involucrada acá, porque pasa que se activa como para defenderse o salir corriendo. Y nos pasa con un montón de situaciones, sobre todo en estos contextos. Es tremendo cómo se está activando el cerebro reptiliano. Y lo triste, por decirlo de alguna manera, es cómo se está activando el mecanismo de agresión. Sí, sí, sí. Lo vemos en todos lados, chicos. Hoy lamentablemente tuve 40 minutos libres, puse el noticiero y había un motín en una cárcel. Una cosa. La de voto. Ah, sí, la de voto. Bueno, y ahí está esto manifestándose. El miedo al contagio, el hacinamiento, la reclusión, la falta de respuesta de la autoridad. Entonces, se generó una situación espantosa, no sé en qué terminó, porque me vine acá. Pero bueno, tiene que ver con esto, absolutamente. No terminó, seguía otra función. Sigue, ¿no? Sí, sigue. Tienen beneficios. Ahí está el tema. Ahí es muy, muy delgadita la línea, ¿no? Muy gorda el límite. ¿Y alguien vio la película Viven? ¿Cuál? Sí, ¿Ven? La Sí. película, viven. ¿conocen la historia? Sí, ¿De qué se trata? De los que Dalvier que... cayó el avión. Sí, Se había caído en la cordillera de los Andes el avión, eran un grupo de chicos y bueno, quedaron varados y empezaban a salir a explorar el lugar, a ver cómo podían hacer como para salir de ese lugar. También empezaron a desesperarse, a pelearse, como que después, a lo último empezaron a comerse entre sí, entre ellos, porque no tenían para comer, más o menos es lo que me acuerdo. ahí va. Entonces, lo podemos ubicar acá, claramente. Sí, Sí. sí, sí. ¿Por qué? Porque la necesidad básica, acá, ¿sí? La necesidad básica estaba insatisfecha. La desesperación de o como o me muero. El frío, ¿sí? Nadie los encontraba, la incertidumbre. Piensen esto que hablábamos de lo que es la civilización, de filosofía. Al principio, a ellos los salvó la civilización justamente, porque armaron trabajo en equipo, se organizaron con roles, ¿sí? Cada uno hacía una cosa. Pero ¿qué fue ganando? A ver. Tiempo. Claro, pero ¿qué es lo que fue ganando a la civilización que ellos fueron armando? La desesperación. Básica. La respuesta animal. sobrevivir. Exactamente. Sobrevivir. ¿Sí? Acá. Sobrevivir. Por eso terminaron cometiendo canibalismo. ¿Sí? Porque estaba en juego, ¿qué? No me escribe, bueno. Tu vida. La supervivencia. Exactamente. Aún así, se mantuvieron, fíjense, a ver, ¿con qué situación de filosofía lo podrían relacionar eso que pasó? Lo ubicamos acá. De filosofía, ¿con qué tipo de situación lo podrían relacionar? Que lo hablábamos hace un rato. ¿Es asombro, es duda o es situación límite? Situación No, límite. situación límite, Definitivamente. sin duda. Ahí va. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons donde caen en una isla los chicos? Sí. Sí. Bien, ahí eso es lo que pasa, ¿no? Donde se activa nuestro cerebro reptiliano. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Por más civilización que hay, occidental, estamos sintiendo, ¿sí? ¿Qué es esto lo que está en juego? La supervivencia en todo sentido. ¿Están entendiendo ahí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Vamos al cerebro emocional. A ver si esto me dejara escribir. Vamos acá. Acá. Cerebro emocional. A ver. ¿Alguien leyó?
Sí, es un asiento de la Sí, sí, sí. actividad Bien, a ver, del- ¿qué entendieron? Y es lo que se conoce como sistema límbico. Exactamente. Y es, como decía Gigi recién, es donde entran en juego las emociones, los sentimientos, los afectos. Exactamente. Fíjense que una capa no reemplaza a la otra, ¿sí? Se va como sumando. Por eso somos humanos, porque las tres capas conviven permanentemente. No es que se estudia separado, pero no actúan separados. ¿Sí? A veces predomina una más que otra. ¿Dónde no, pero encuentran que se activa este cerebro emocional en esta situación que venimos charlando? A ver. en ponerse en el lugar del otro, en entenderlo. Ah, perfecto. ¿Quién fue? Que no veo porque tengo la pantalla. Gigi, profe. Gigi, qué grande Gigi, muy bien. O también entra en juego los miedos, o sea, en cuanto a la incertidumbre que genera, y peor, imagínense, para las personas que o están infectadas o tienen familiares infectados, por ejemplo. Totalmente. La comprensión. Fíjense que el tema del miedo lo podemos ubicar como, ¿vieron la película Intensamente? Sí. Sí. El miedo lo podríamos ubicar en el medio, ¿sí? De estos dos cerebros. En este es el miedo visceral, esto de ataco o salgo corriendo o me paralizo, tipo la liebre cuando la estás por chocar en el campo con un auto, con una carreta que se queda así. Nos ha pasado. Claro, está como en el límite de los dos. Exactamente. O nos puede pasar de que es un miedo más emocional que nos genere una tristeza y que nos genere melancolía o un miedo que nos genere ponernos en el lugar del otro y empatizar. ¿Sí? La empatía. Claro. ¿Alguien leyó qué era la empatía? Sí, sí. Es, A ver, cuente, Elías. Persona. y bueno, Ponerse es en el lugar de la otra persona. exactamente, tratar de imaginar de alguna forma lo que está sintiendo, lo que está pensando, por lo que está pasando el otro. Exactamente, sí, tal cual. Fíjense cómo vamos como sumando, ¿no? Se va poniendo cada vez más complejo todo esto. Pero la empatía, que es 100% emocional, solo la tenemos los mamíferos, solo los mamíferos. Por eso, probablemente un insecto no tenga empatía. La mantis religiosa, ¿no? La que le saca la cabeza al mantis, que no sé cómo se dice, no está empatizando, Claro. está pensando, se está moviendo acá. ¿Sí? Un cocodrilo, si te muerde, no empatiza. El mamífero sí empatiza. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Bien, ¿qué más? A ver, Andrea. No, yo iba a decir, como forma de empatía es, no haga lo que no te gusta que te hagan. Me refiero un Es daño. una forma, sí. Eso es una forma de empatizar con el otro, no hacer lo que no me gusta que me hagan. Lo que pasa es que a cada uno le gustan cosas distintas, ¿no? Entonces ahí se pone como un poco más complicado, pero es una buena manera de empezar por empatizar con el otro. Y a nivel social, con este contexto que venimos charlando, ¿cómo ubicarían lo que sería acá? Empatía y cerebro emocional. ¿Cómo, profe? No entendí. A nivel social, ¿no? ¿Cómo Sí. ubicarían lo que sería empatía ya con el cerebro emocional y sumarle un poquito más lo de abajo? Venimos con un miedo reptiliano, venimos en supervivencia, pero a la vez empatizamos. A nivel social, ¿cómo lo ven manifiesto esto? ¿Qué ejemplos se les ocurren? Que a pesar de todo esto que pasa acá abajo, Y nada, es la motivación, profe, yo creo. la motivación para seguir adelante, ¿no? Claro, para poder, mismo nosotros nos estamos motivando para poder seguir. Claro. ¿Qué más? La solidaridad puede ser, profe, en el caso de este tema de COVID y todo eso. Exactamente. Que los más fuertes ayudan a los más débiles. Ahí va, el cuidado.
el cuidado al más débil, ¿sí? Al más débil. Claro, mismo ustedes, los enfermeros, profe, el personal sanitario, es verdad, es el trabajo y la profesión, pero también entra mucho en juego la motivación para meterle garra todos los días al laburo y esto. Bueno, exactamente, el personal de salud que está poniendo el cuerpo, ¿no? Ahí va, sí, la solidaridad, la capacidad de cuidado, porque viene de algo muy primitivo que tiene que ver con la supervivencia de la especie. Si yo no cuido a los niños, ¿sí? Supónganse ante una tragedia, ¿sí? ¿Qué solemos hacer? Yo puedo salir corriendo, quiero dar una patada al pibe que está... Oh, hay un niño, ¿lo pateo y sigo corriendo? O probablemente le haga upa. ¿Cuál podría ser la respuesta? No, Seguro que Seguramente lo la va a haga. usarlo. Yo sé algunas de acá que le darían una patada. Sí, Muchas. fíjense cómo de repente esto se dispara casi sin pensarlo. Piensan en la tragedia del Titanic, ¿no? Cómo la gente agarraba a los más vulnerables. Es algo casi instintivo en nuestra especie, cuidar a los más pequeños, y ahí genera la empatía del mamífero, porque realmente queremos, y están nuestros genes, cuidar de la especie. ¿Sí? Si no, no hay raza humana, nunca más. Que a veces, chicos, van a ver que falta la empatía con quién, con los mayores. Oh, sí, Sí, pero eso lo todo el estamos viendo tiempo. justo ahora, todo el tiempo con lo que está Totalmente. pasando con los abuelos. Un desastre. Sí. Con los adultos mayores está faltando, Sí. ¿no? De la empatía, el cuidado de los más vulnerables. Sí. Yo justamente ayer estuve en PAMI y veía cómo lo trataba la enfermera, la doctora que los atendía, y digo, y sos doctora, loco, y lo tratás re mal. Sí, la falta de empatía, la falta de paciencia. Hay algo que tiene que ver, y ahí se toma un elemento de antropología, tiene que ver con esto de que el adulto mayor, al no producir, es descartable. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo tenemos arraigado culturalmente eso? Es que mismo ellos te lo dicen. Al ser mayor no nos dan bolas, nos dejan tirados. Claro, pero ahí también los mandan a geriátricos y los abandonan ahí. Y hubo un caso hace poco donde en un geriátrico los mismos enfermeros les pegaban a los adultos mayores. Y eso ha pasado desde siempre. Nada más que no se viraliza mucho ese tipo de violencia. Totalmente. La violencia al más vulnerable, ¿no? Sí. Claro. No los valoran. ¿Cómo? No valoran los ancianos, la gente adulta. Por ejemplo, una vez yo, cuando estaba trabajando hace unos poco tiempo atrás de cuidadora, en el PAMI, la entidad de Salta y Moreno, hay un cartel que me llamó la atención en el ascensor que dice, conecte la lengua con el cerebro. Me parece que esa es una falta de respeto hacia la gente grande porque a veces la gente grande no tiene filtro y quizás ante un maltrato se defiende levantando la voz. Exactamente. O quizás maltratando. Exacto. Por eso insisto en sujeto de atención en entender esto, porque piensen la combinación letal de un adulto mayor encerrado, ¿sí? Con alguna cuestión orgánica, Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, y en un contexto donde no está entendiendo lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo se va a defender ese anciano? Se puede poner agresivo, claramente. Atacando, claro. Pierde la paciencia. Ataca por miedo, tal cual. Y porque además hay un tema, y fíjense cómo vamos llegando acá, que me cuesta horrores esta parte, ahí. A nivel de corteza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los tipos de enfermedades? Pensemos en una enfermedad neurodegenerativa. El Parkinson. Afecta la corteza de alguna manera,
¿sí? Las conexiones neuronales. Entonces, ese adulto mayor, ¿está siendo agresivo porque quiere? No. No, porque no puede manejarlo. No lo puede manejar, tal cual, no lo puede manejar, ¿sí? Entonces está fallando la cuestión esta, fíjense que es re importante, el razonamiento, lectoescritura, memoria, más claro ejemplo de enfermedad neurodegenerativa, imposible, ¿sí? Falla las funciones superiores, ¿sí? Ay, esperen que ahí me está diciendo que nos quedan 10 minutos, pero vamos a la otra. Después, fíjense, lenguaje, memoria, lectoescritura, razonamiento abstracto. Esto de decirle a un adulto mayor, estás confinado acá porque es cuarentena, tenés que entender, o sea que el pobre abuelo con 85 años le pedimos que empatice, ¿no? Con que hay una cuestión social que tiene que comprender. Estamos pidiéndole peras al olmo en una situación de organicidad o de enfermedad neurodegenerativa. Entonces el que tiene que empatizar es el cuidador, el enfermero, el médico, no el adulto mayor con nosotros. Es como pedirle a un niño que empatice con esto del encierro, ¿no? Es obvio que se le va a saltar el reptil a la criatura si no entiende, ahí va, fíjense, razonamiento abstracto, no puede comprender la complejidad de lo que está pasando. ¿Se va entendiendo eso? Sí, perfectamente. Sí, profe, se entiende. Bien. Piensen, ahora tenemos un ratito, me gustaría escucharlos a ustedes, cómo se juega esto en nosotros que somos adultos, más o menos funcionales. ¿Cómo creen que se está jugando esto ante el contexto social que estamos viviendo? A ver, alguien que me cuente, a contar si esto se activa más el reptiliano, el emocional, la corteza. ¿Quién quiere compartir ahora? Yo creo que eso depende de cada persona. A mí, por ejemplo, se me activa mucho más el cerebro emocional. Tengo unos que otros problemas, unos ataques de pánico por ahí, ansiedad y esas boludeces, pero